Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio en honor al tiempo y los que han llegado puntuales. Les voy a proyectar un video de una canción que está relacionada con el tema del trabajo. Me dicen si se escucha y se ve bien, porque tengo problemas con la carga de internet. Por favor. Cuando llega la aurora y la noche discreta se aleja, hay que despertar. Cuando el día renace, la vida florece de nuevo, hay que trabajar. Una fuerza te mueve por dentro y te dice al oído, vuelve a comenzar. Y se sienten las ganas de hacer lo mejor que sabemos por un ideal. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido de dar. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debes ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad. Cada esfuerzo que se hace por ser cada día más grande no se perderá. La experiencia vendrá con los años y te hará un maestro para los demás. Sentirás la alegría de haber dado todo en tu vida, una entrega total. Y al final del camino podrás cosechar todo aquello que sembraste al andar. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido de paz. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debes ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido de dar. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debes ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad. Bien, de nuevo, buenas tardes. Esa canción, ese video, está relacionado al tema del trabajo. ¿Alguien quisiera decir algo acerca del trabajo en las lecciones y en este video para comenzar nuestra sesión de hoy?
Bien, si no es así, entonces vamos a comenzar con los temas de este día. Al foro de consulta ingresaron 3 estudiantes. Lamentablemente solo ellos, pero qué bueno que ellos entraron. Realmente, si no han entrado ustedes, lo que ellos escribieron son tratados acerca de las lecciones estudiadas. 3 estudiantes que evidencian que están leyendo el material que se les deja en las lecciones y realmente alegran al ver cómo ellos y ellas están absorbiendo el conocimiento. Realmente los 3 aportes que llegaron son casi documentos que reflexionan acerca de los temas de la lección y también hay referencias a lecciones anteriores. Como estos aportes son tan buenos, tan importantes, no nos es posible leerlos en su totalidad, pero cada quien hizo un recorrido de los aspectos de cómo va evolucionando el pensamiento social cristiano en la historia. Eso es bastante importante, evidencia conocimiento, pero por un otro lado también posibilidad de redactar y de compartir el conocimiento que van adquiriendo. Interesante también que uno de los estudiantes trabaja y estudia y a pesar de ello hizo el esfuerzo por participar en el foro. Todos esos aspectos son bastante loables. Unos acentúan más el desarrollo del pensamiento social cristiano, otros el tema del trabajo y las situaciones difíciles que se enfrentan en el trabajo. Y uno más acentúa el tema de medio ambiente a partir de la lectura o la comprensión de la encíclica Laudato Si. Bien, muchas gracias a los que participaron. Se les va a hacer muy fácil participar en las próximas evaluaciones personales que ya están a las puertas. Evidentemente, después de esta sesión o el día de mañana temprano, ya van a tener el foro habilitado para la tercera evaluación. Y esa tercera evaluación es personal. Muy bien. Vamos entonces a trabajar con los temas de la lección 8, la del 20 al 25 de septiembre. Y vamos entonces a escuchar participaciones de ustedes, ya sea mediante el chat o por el micrófono. Muchas gracias, Karen, que me ayudó a decirme que se escuchaba el video y se veía bien. En cada sesión vamos a intentar colocar algún video que nos ayude a reflexionar y a pensar. Es un video elaborado por cristianos católicos en torno al tema del trabajo. Bien, entonces, si nadie tiene que decir, vamos a comenzar entonces con las preguntas de la guía de lectura. A ver cómo ustedes están viendo, reflexionando y analizando los temas de la lección. Por ejemplo, está la pregunta 1, que está en base a la lección de cuántas etapas son parte de la evolución del pensamiento social cristiano. ¿Alguien nos puede comentar algo de esas partes de la evolución del pensamiento social cristiano en la lección 8? ¿Nadie? Pero están presentes, ¿verdad? No están durmiendo. ¿Alguien Sí, podría? buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Karen. Diga.
Pues de lo que hace referencia a la evolución, habla también de las otras lecciones que estuvimos viendo anteriormente, Sí. donde habla de las primeras encíclicas que se presentaron luego de la Revolución Industrial Ujú. con respecto al trabajo. Y creo que una de la evolución como más evidente fue la parte en la que, por ejemplo, en la primera, la encíclica de 1891, la Renovarum, algo así. Bueno, sí, está Ah, bien. pues, ajá, esta hablaba sobre, bueno, se enfocó en el área laboral, pero era casi solo del sector europeo, algo así, me parece haber leído. Entonces era solo de esto y creo que una de la evolución más evidente fue que a medida que las encíclicas fueron surgiendo, se trataron más temas globales y se dieron cuenta que era algo global y no solo de una región. Correcto. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Sí, así es, como usted lo plantea, Karen. Eso es bueno cuando ustedes comparten, porque uno puede ir reafirmando cuando está bien la reflexión, ¿verdad? O ayudando para que si hay algo que no está coincidiendo, pues ayudar para que el estudiante reafirme ese conocimiento. Sí, o sea que, así como dice Karen, ¿no? Primero una perspectiva más regional, por decirlo así, y luego una perspectiva más de carácter mundial. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, recordando ahí la lección, ahí tienen los cuatro momentos en que serán la primera, la segunda, la tercera y la cuarta etapa. Y entonces ahí, como decía Karen, la primerita es la Rerum Novarum. Y ya terminamos con la del magisterio actual, que es la del Papa Francisco, la Laudato Si. Pues aquella es la primera encíclica y la última, la Laudato Si. En todo eso va Vaticano II, por ejemplo, Medellín, y maestra y educadora también, y muchas encíclicas y exhortaciones que hemos ido estudiando en el recorrido que hemos estado haciendo muy rápido. Pero bueno, entonces lo importante es comprender que en esas cuatro etapas o cuatro momentos o cuatro partes que están íntimamente relacionadas, que da la evolución del pensamiento de ser cristiano hasta el momento actual. Y entonces eso, ahí utilizamos, ¿verdad?, el término cuestión social, y para conocer mejor, entonces, o darle apellido, por decirlo así, a cada cuestión social. Comenzamos con la cuestión obrera, más regionalizada en Europa, luego la cuestión obrera ya más mundializada, después ante las situaciones de las guerras, la cuestión de la dignidad, y también en la amplitud de esa mirada, el desarrollo y el subdesarrollo, hasta llegar a la última encíclica del Papa Francisco con el tema del medio ambiente. Entonces eso brevemente es el recorrido que ya Karen nos ilustraba como es la cuestión. Bien, entonces vamos a ver cuál sería la otra pregunta, todas son importantes, pero ¿cuál es el tema principal de la encíclica Laborem Exercens? Ya el nombre nos dice algo, ¿no? ¿Cuál sería el tema principal de esa encíclica? ¿Alguien sabe cuál es el tema principal de la Laborem Exercens? Bien, correcto, el trabajo humano. Por eso quería compartirles el video porque es necesario ir ampliando algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a detenernos un ratito. Libertad al hombre de la pobreza, así es, Fátima, gracias. Liberar al hombre de la pobreza. Muy bien. En términos del trabajo, es importante decir que en la teología católica
el trabajo dignifica al ser humano. Entonces se deja aquella concepción o aquella idea de que el trabajo es un castigo, que se da a partir de interpretaciones de los primeros textos del libro del Génesis. Ya con la llegada de Jesús y que comprendemos que Dios es el creador de todo, el que da la vida y el que da toda la vida en el sentido amplio, no solo para el ser humano, sino para todo ser viviente. Es el creador, es un Dios creador que, según nos dice el Génesis, trabajó 6 días y descansó un día. Eso en la interpretación teológica también tiene repercusiones, porque puede interpretarse entonces que Dios trabajó 6 días en la creación y descansó un día. Uno sabe que eso es un lenguaje simbólico, que no fue así en 6 días ni en un día. Ese es un lenguaje simbólico que puede significar miles de años, cada día. Pero lo importante es esa idea de ver a Dios como creador, una fe que nos hace ver a Dios como creador. Y entonces posteriormente el ser humano se va dignificando en el trabajo, va teniendo dignificaciones en el trabajo. Y por eso la preocupación de la iglesia cuando ocurría y cuando siguen ocurriendo los malos tratos hacia los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque el ser humano es, en esta perspectiva, un co-creador, o sea, un ente, un ser que con su creador va creando. El ser humano a través de la historia ha creado grandes sinfonías, música, pinturas, teatro, libros, teorías, maquinaria, etcétera. Es la co-creación del ser humano con su creador. Y en ese sentido, entonces, la preocupación hacia el trabajo es de que el trabajo realmente dignifique a la persona, o sea que se le den los reconocimientos económicos y todos los reconocimientos laborales que el trabajador debería de tener. Buenos salarios, buena protección médica, acceso a compras económicas de vivienda, acceso a la salud gratuita y de buena calidad, acceso a la buena educación de sus hijos y con calidad académica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden hacer una larga lista. Si esto se cumple o no en nuestro país, ya es otro tema. Pero la iglesia intenta que el trabajo y el trabajador se dignifiquen. Bien, teniendo esto claro, entonces vamos a ir a otra interrogante. Para el pensamiento social cristiano, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué será para el pensamiento social cristiano el desarrollo del ser humano? Ahí en la lección se trabaja el desarrollo y se trabaja también el subdesarrollo, pero también permiten líneas de conceptos acerca de cuál es la visión de desarrollo que tiene el pensamiento social cristiano. ¿Alguien nos podría iluminar acerca de este tema? ¿Qué es el desarrollo? Ajá, que todos tengamos las mismas condiciones, un bien común. Ajá, es el bienestar, acceso libre para perfeccionar su dignidad humana. Ajá, correcto. ¿Alguien más quisiera escribir algo? Todo lo que han dicho es así. Está bien. El bienestar, al acceso libre para perfeccionar la dignidad humana. Tomemos estos dos aportes que han dado Yancy y Fátima. Tener las mismas condiciones, un bien común. Bienestar y acceso libre para perfeccionar la dignidad humana. Tomemos esos dos conceptos que ellas nos comparten. Cuando esos dos conceptos no se dan en la práctica vida cotidiana, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué efectos tiene el no perfeccionar la dignidad humana, o no protegerla, o no cuidarla, y que no tengan todas las condiciones justas, digamos, las personas, los trabajadores? ¿Cuál es el otro concepto que se opone al desarrollo? Que tiene que ver con cuestiones económicas también. Es el subdesarrollo, o sea, la contrapartida. La contrapartida del desarrollo es el subdesarrollo. Y recuerden que en el pensamiento social cristiano, el desarrollo no es una cuestión meramente económica, sino que tiene que ver con todo el desarrollo del ser humano, en todas las condiciones que el ser humano necesita. Entonces tiene varias aristas ese desarrollo, es como multiconceptual, es un desarrollo emocional, intelectual, psicológico, económico, social, es en todos los sentidos, en todos los aspectos en que el ser humano debería desarrollarse para fortalecer la dignidad de todos los seres humanos. Bien, entonces por ahí vamos a dejar también este aspecto del desarrollo. Ahora vamos a abordar otra pregunta que trabaja la guía de lectura. ¿Qué se menciona acerca de la teología de la liberación? Esto es una parte importante que tienen que profundizar, porque todos los temas que vienen a partir de ahora están relacionados, están vinculados a la teología de la liberación. ¿Alguien nos puede decir qué se dice en las lecciones de la teología de la liberación? ¿Alguien que recuerde algo por ahí? No tengan temor de expresarse. ¿Alguien recuerda? Ajá, una reflexión orientada a comprometerse con los más necesitados. Muy bien. ¿Dónde surge esa teología? Gracias, Fátima. Buscar liberar al individuo, sí, así es. ¿Y dónde surge esa teología? Ajá, surge en Sudamérica. Muy bien. ¿En qué épocas surge esa teología? Años 60, años 70. Bien. Surge en Sudamérica en los años 60. Muchas gracias, Marco Antonio y Fátima, que están contribuyendo en los conceptos. Sí, así es. ¿Por qué creen ustedes que tiene importancia esta teología de la liberación en las reflexiones que vamos a continuar haciendo? ¿Tienen alguna idea de por qué tiene importancia? Y no solo en esas reflexiones, ni solo en esta clase. ¿Por qué será que tendrá importancia esa teología? Marco Antonio dice que surge en Sudamérica en los años 60. ¿Qué era lo que sucedía en Sudamérica en los años 60? Según lo que nos comentan las lecciones. ¿Alguien recuerda? Bien, parece que no, ¿verdad? Bueno, vamos a detenernos aquí en esta parte porque sí tiene una importancia fuerte. Fue la conferencia de Medellín, así es, y en Medellín, Colombia, del cual resultó el documento que también conocemos como Medellín. Muy bien, muchas gracias, Kenneth, también por tu participación. Bueno, vamos a detenernos un poquito en esta parte porque es necesario hacerlo. Ustedes vieron que en esta lección que estamos estudiando aparecen dos términos
están bastante relacionados y de algunos en este foro de la semana de este grupo teórico o de otros grupos teóricos les ha llegado a hacer la pregunta: ¿qué es liberación? ¿Alguien de ustedes podría decirnos qué es de la liberación que se habla en el pensamiento social cristiano en estas lecciones que hemos estudiado? Ya tenemos el lugar, ¿verdad? O los lugares donde comenzó a surgir esta teología. Marco Antonio dice que fruto de transformaciones sociales de la época, en Sudamérica. Es una reflexión orientada a comprometerse con los más necesitados. Entonces, ¿qué sería liberación en esa perspectiva? ¿Alguien tiene una idea de qué se está hablando liberarse? Según la lección, eliminar todas las estructuras o sistemas de ideas y poder que denigren o reduzcan la dignidad humana. Correcto, que no, por ahí está la cuestión. Ya que él lo ha dicho bastante con profundidad acerca de lo que se busca en esa liberación. Bien, entonces, aquí vamos a entrar ya a algo que vamos a ver cuando estemos trabajando con las próximas lecciones. Fátima dice, es dejar de llevarnos de ciertas ideologías que no permiten que haya un desarrollo. También, correcto. Bien, entonces tomando en consideración todo lo que ustedes han aportado, que es correcto, vamos a profundizar y dar más elementos. Cuando decimos liberar, es que hay algo que está atando o algo que está esclavizando a la persona. En ese sentido, entonces podemos pensar en el pecado. Y cuando pensamos en el pecado, en términos tradicionales o generales, el pecado se resume o se sintetiza en la mala conducta o la actitud antiética o antimoral de la persona. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Qué más quiere decir eso del pecado en esa visión más personal? Para ustedes, ¿qué es esa visión del pecado? ¿Cómo conciben ustedes el pecado? ¿Cómo creen el pecado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es el pecado? Nazaret y Noelia. Vamos a ver aquí. Lo visto como algo incorrecto por la sociedad y por Dios, dice Nazaret. Y Noelia dice toda acción que genera daño hacia nuestro prójimo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No sé si era Fátima. Es lo que nos aleja de Dios. Gracias, Fátima. Correcto. Nuevamente, muy bien. Es lo que nos aleja de Dios, es la acción que genera daño al prójimo, lo visto como incorrecto por la sociedad y por Dios. Eso, sí, Allison dice acciones dañinas a nuestro entorno de manera intencionada. Muy bien, Allison, muchas gracias. Esa última aporte podría relacionarse también al ecocidio, al pecado del ecocidio, al atentar contra la naturaleza, los árboles, las plantas. Bien. Entonces, Kenneth dice, es una acción voluntaria que se decide a lograr de mala manera éticamente. Así es. Bien.
Entonces, Marisol dice, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y lo justo. Ahí estamos entrando en temas de teología moral, que ahí aparece en las lecciones, algo relacionado a la teología moral. Es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo. Y también tiene que ver en esa teología moral con la ética. Muy bien, gracias, Marisol. Entonces, vamos a ampliar ese concepto de pecado. La teología de la liberación surge en los años 60 en Sudamérica, principalmente, aunque sus exponentes estaban también algunos fuera de Sudamérica, pero Sudamérica fue el centro de creación de esa teología y nace en el seno de la Iglesia Católica Romana. En esa teología que nace en esos cambios sociales que estaban dándose, creo que Tenet nos dijo algo en ese sentido, era una época de cambio, de confrontaciones sociales también. Los teólogos católicos, algunos teólogos católicos lograron ver en el sufrimiento de América Latina de aquella época, lograron ver el pecado ya no solo personal, sino que ver el pecado en una dimensión social y estructural. O sea, ver el pecado en términos de sistema y de estructura económica, ¿no? Sin dejar de lado las primeras concepciones que ustedes nos han compartido. Aunque allá en estas concepciones que ustedes nos han compartido, ya va esa implicación social y estructural, cuando nos referimos a la teología moral o ética. Bien, entonces, el pecado es algo que se trabaja en la teología latinoamericana. Allí en la teología, en la lección dice que había cierto recelo en la iglesia acerca de esta teología. Claro, es normal, porque la teología tiene que ser académicamente bien argumentada y bien argumentada también espiritualmente con fundamento en la Sagrada Escritura. Entonces era normal que en aquella época que surgió tuviera ciertas dudas y temores. Poco a poco esta teología y su argumentación se fue fortaleciendo, de manera tal que hasta el momento actual muchas de las cosas que estudiamos y hacemos dentro de la iglesia están vinculadas o son fruto de esa teología de la liberación. Bien, entonces el pecado. Voy a leerles unos párrafos de lo que escribió Monseñor Romero. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la muerte de Dios. Es lo que hizo capaz de llevar a Dios hasta morir en una cruz, porque sólo así se puede perdonar. El pecado es el atropello de la ley de Dios. Es pisotear el designio de Dios. El pecado es irrespeto a lo que Dios quiere. O sea, aquí Monseñor Romero está hablando de todo lo que ustedes comentan en esa perspectiva del pecado que hemos aprendido tradicionalmente. Bien, y luego Monseñor en otra homilía da otra reflexión acerca del pecado. Y aquí ya aborda más el pecado en su expresión social o estructural. Y dice, las masas de miseria, dijeron los obispos en Medellín, son un pecado, una injusticia que clama al cielo, la marginación, el hambre, el analfabetismo, la desnutrición y tantas otras cosas miserables que se entran por todos los poros de nuestro ser, son consecuencias del pecado de aquellos que lo acumulan todo y no tienen para los demás, y también el pecado de los que no teniendo nada, no luchan por su promoción. Son conformistas, haraganes, no luchan por promoverse, pero muchas veces no luchan no por su culpa. Es que hay una serie de condicionamientos y de estructuras que no los dejan progresar. Es un conjunto, pues, de pecado mutuo. Ahí está
las dos, el gran concepto de pecado que podría entrar dentro de la teología moral y la teología ética, y que Monseñor Romero la escribió y la predicó y la practicó muy bien. Bien, entonces, son personas que están atadas al dinero, atadas a la violencia, atadas a la injusticia, atadas a la mentira, atadas al odio. Son esclavos del odio, son esclavos de la mentira, son esclavos de todo lo que los aleja de Dios. Entonces, ahí viene el otro concepto que se contrapone, la liberación. La liberación es un término muy latinoamericano que aporta esta teología, porque los términos que se conocían hasta ese momento eran únicamente salvación, redención. Entonces la teología latinoamericana incluye otro término, liberación. Entonces, claro, tiene ya una concepción distinta. Liberar al ser humano de su esclavitud o de las esclavitudes, varias que pueden haber. Liberar al ser humano de todo lo que lo tiene encadenado y lo aleja de Dios. En ese sentido, la liberación que promueve esta teología es una liberación, por ejemplo, para aquella persona que vive encerrada en sí mismo. A mí me llamó mucho la atención una reflexión de una estudiante que la colocó en el foro de consulta de la semana, que dice, bueno, no lo dice así, pero más o menos, yo hasta ahora que estoy leyendo estas lecciones, me estoy dando cuenta de que conocía esto, pero estoy viendo de que debo también de practicarlo, no solo conocerlo. Eso es la teoría y la praxis, de la que hablamos ya en sesiones anteriores. Pero bien, entonces, esa persona que golpea, por ejemplo, a su esposa, golpea a sus niños con un método de educación que lo que hace es reproducir la violencia, esa persona es esclava del pecado. Pero también la persona que teniendo posibilidades, dueño de fábricas, de construcción de grandes cantidades de tierra y que solo piensa en sí mismo o en su esposa y sus hijos y le vale lo que quieran ustedes, todos los demás seres humanos, esa persona también está esclavizada y está alejada de Dios. Licenciado, dice Kenneth, y si no sabemos que lo que estamos cometiendo aún así es pecado, por ejemplo, si alguien nos inculca una acción mala, socialmente reconocida como tal, como buena, creceremos teniendo en mente que lo que hacemos está bien y todos están equivocados, a menos que se nos quite ese pensamiento arraigado. Pero ¿cómo nos podemos liberar de tales enseñanzas sin perder parte, algunas veces, de una pequeña parte de nuestra identidad? No es necesario perder la identidad, ni es una condición obligatoria. Al contrario, se recupera identidad. Y las tradiciones no quiere decir que todas las tradiciones que tenemos son positivas. Dentro de las tradiciones hay tradiciones que son negativas. Por ejemplo, vamos a ver. Tradicionalmente, solo el hombre debe de educar a los hijos. Eso es una equivocación. Ya el Papa Francisco lo decía. La educación de los hijos es una responsabilidad del padre y la madre. Ah, no, pero es que la tradición dice que solo la mamá debe encargarse de la educación de los hijos. ¿Es positiva esa parte de esa identidad de un latinoamericano? No, no es positiva. Está alejada de la visión y del amor de Dios. El niño o la niña necesita que ambos, padre y madre, le instruyan en la educación con ejemplos más que con palabras. O, por ejemplo, la participación en la universidad. En la época antigua, las mujeres no llegaban a estos ambientes. Eso es parte de la tradición en la educación. ¿Era buena? No, tampoco era buena. ¿Nos quita parte de la identidad? No, no nos la quita, porque es una tradición negativa que excluye y que margina. Bien,
Si sabemos o no sabemos y pecamos, hay que acordarse que Dios tiene mucha misericordia y que su núcleo central es el amor. En ese sentido, si alguien no sabe que está pecando, pues llegará su momento, primero Dios, que abra los ojos y se dé cuenta. Pero bien, entonces decía, la liberación es precisamente de esas personas que plantea Kenneth. El desconocimiento. Hay que liberar con conocimiento. El acceso al estudio. Ustedes tienen la oportunidad de que estemos dialogando sobre eso. Muchos jóvenes en este país no tienen la oportunidad de dialogar acerca de estos temas, pero hay otros que tienen la posibilidad y aún teniéndola, dice Monseñor Romero, esos haraganes que no estudian a pesar de tener la posibilidad de estudiar, entonces están cayendo en un pecado. Porque los padres les están ofreciendo una oportunidad, la universidad les da una oportunidad y el joven la desaprovecha. Entonces es el alejamiento. Estamos esclavizados por la ignorancia, esclavizados por el individualismo, esclavizados por la violencia, esclavizados por el odio. Bien, en ese sentido, Monseñor Romero escribe otra vez 2 párrafos. Hay más, pero les voy a compartir estos 2. Dice, bienaventurados los liberadores que ponen su fuerza no en las armas, no en el secuestro, no en la violencia, ni en el dinero, sino que saben que la liberación tiene que venir de Dios, que será la conjugación maravillosa del poder liberador de Dios y del esfuerzo cristiano de los hombres. Si ustedes se fijan en las últimas palabras, ahí Monseñor Romero está reflexionando también acerca de la liberación, pero con una perspectiva de fe en el Creador y de considerar al ser humano co-creador con Dios. Bien, y el siguiente párrafo de Monseñor Romero, para terminar ya con esta reflexión. La palabra que a muchos molesta, la liberación, es una realidad de la redención de Cristo. Ahí Monseñor hace el engarce perfecto. Liberación es una realidad de redención en Cristo. La liberación quiere decir la redención de los hombres. Liberación, redención de los hombres. No solo, y aquí hay que ponerle atención, no solo después de la muerte, para decirle a la persona confórmese mientras viven. No, liberación quiere decir redención, que quiere liberar al hombre de tantas esclavitudes. Esclavitud del analfabetismo, esclavitud del hambre, por no tener cómo comprar comida. Esclavitud es la carencia de techo, no tener dónde vivir. Esclavitud es la miseria. Todo eso va junto y de eso hay que liberarnos. ¿Ven? Entonces ahí está lo contrapuesto al pecado, la liberación. Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan reflexionando, porque las próximas lecciones y las próximas evaluaciones van a tener mucho que ver con esta temática. Bien, ¿alguien más quisiera decir algo de esto o que le genera dudas? O cuando le genera dudas uno preguntas, es importante también. Comprender esto es importante para iluminar mejor el tema del desarrollo, el subdesarrollo, deuda externa, amor y leticia, el amor en la familia. Todo eso viene ya iluminado desde una perspectiva donde tiene una fuerza importante la teología de la liberación, su concepto y su reflexión. Bien, ¿hay alguien más que quisiera comentar algo acerca de este tema o de los temas que van relacionados? Dice Marisol, el pecado es el alejamiento de Dios, es una ofensa a Él, pero Dios y nos hizo libres para decidir qué hacer con nuestra vida.
Al ser humano se le presentan muchas opciones y uno decide cuál tomar. Podemos tomar una correcta o mala, eso depende si solo pensamos en el beneficio de uno, si somos egoístas. ¿Sí? Ahí está el pecado del egoísmo. El pecado del egoísmo se ve en ese ejemplo que pone Marisol como una persona. Pero también ustedes saben que el pecado del egoísmo se expresa en las estructuras sociales, en el sistema de producción y en el modo de producción. Ahí se expresa el egoísmo. Y también puede expresarse la liberación, o sea, lo no pecaminoso, lo que libera al ser humano, lo que salva al ser humano. Y si ustedes ven, dentro de la perspectiva teológica católica, la salvación no es únicamente al final, cuando uno muere, sino que tiene una proyección en el presente. O sea que desde ya el ser humano en vida comienza a dar muestras evidentes de pecaminosidad o de pecado, o también muestras evidentes de liberación del pecado, de cambio de actitud, no cambio de palabras, porque acuérdense que aquí va muy vinculada la cuestión de la coherencia. Muy bonito puedo hablar, muy bonito puedo escribir un documento extenso, con palabras enormemente eruditas, pero si soy una persona incoherente con eso que escribo y con lo que he dicho, como dicen coloquialmente, lo que hago con las manos lo deshago con los pies. Y como dice también el dicho popular, la mentira tiene patas cortas. Entonces, quien trata de engañar a las personas en la familia, en un grupo social o en la sociedad, entonces, ya sea un empresario, un funcionario público que tiene implicaciones más sociales y políticas, entonces también queda en evidencia con el tiempo. El tiempo va diciendo, en cierta manera, cuál es lo pecaminoso y cuál es lo que puede ayudar o contribuir a liberar del pecado a la persona o a la comunidad o a la sociedad. Bien, ¿alguien que quisiera externar alguna pregunta o inquietud acerca de estos temas que hemos estado trabajando? Marco Antonio, el licenciado, ¿se podría mencionar lo que dijo respecto a la próxima evaluación? No tenía muy buena señal cuando habló de eso. Sí, vamos a hacerlo ya porque ya son los últimos minutos. Ustedes van a encontrar la rúbrica. Ya la van a tener allí hoy por la noche o mañana en el transcurso de la mañana. Y también el foro. Prácticamente en los dos lugares van a encontrar bien explicado qué es lo que tienen que hacer. Pero vamos a comentar un poquito de eso. Es un foro, es la tercera evaluación y es un foro evaluado, no es grupal, es personal y tiene un 15% de ponderación. O sea que si usted se sacó 10, eso lo multiplica por 0.15 y ese es el porcentaje que le va a dar al final de esta evaluación. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Trabajar entonces con los temas internacionales. Según las lecciones que hemos visto, desde las 6, 7 y 8, incluyendo la 9, que ustedes ya la tienen ahí, la pueden explorar, estudiar, también esa incluye. Y si usted quiere tomar ejemplos de la actualidad y soluciones que propone el pensamiento social y cristiano para esa problemática, también puede hacerlo. No en más de 200 palabras. Por el hecho de que hay estudiantes que leen y tienen capacidad de redacción, entonces vamos a limitar a 200 palabras las participaciones, prácticamente un poquito menos de una cuartilla, de una página de la que maneja el sistema Word. Y allí entonces es identificar el problema, identificar qué plantea el pensamiento social cristiano como solución y colocar también
lo que el estudiante, cada estudiante, qué piensa sobre lo que ha trabajado. Eso es básicamente. Van a tener 3 días, lunes, martes y miércoles, para ir subiendo sus aportes. Y por lo demás, ahí va a estar todo clarito, en la rúbrica y en la entrada al foro. Marco. Bien, Kenneth dice, licenciado, ¿la conformidad puede ser considerada como pecado? Ya que si alguien no busca ayuda o no está indignado por la situación, no aporta una causa social, pero a su vez no obstaculiza a otros, se considera que al no buscar su propia dignidad está negando la liberación. Claro, Kenneth, así es, por nada, Marco. Así es, Kenneth. Por eso también Monseñor Romero decía que se tiene que liberar esa persona que es haragana, que no quiere avanzar, que no quiere, tiene las posibilidades de crecer y no las toma. Alguien que está acomodado y de ahí, bueno, yo aquí voy a seguir, que mis compañeros trabajen, ojalá me incluyan en el trabajito, para sacarme ya que sea una nota para ir pasando, como dicen algunos, raspado al panzazo. Pero ahí voy pasando la asignatura. Esa persona, en cierta manera, está esclavizada. Está esclavizada por su manera de pensar y está esclavizada también porque quiere mantenerse en ese lugar que le parece más cómodo y no llegar a liberarse y llegar a producir pensamiento. Cuando esa persona produce en el trabajo o produce pensamiento, entonces esa persona ya se está liberando, ya no se conforma con lo que el sistema pecaminoso le da, sino que se está liberando de ese sistema pecaminoso. Es igual que un trabajador que solo cumple, yo voy a cumplir porque me van a pagar a fin de mes, pero no hace bien su trabajo. Ese trabajador también en cierta manera está encadenado por el pecado, porque el pecado dignifica. Pero también el empresario está encadenado por el pecado cuando no da pagos, honorarios o salarios justos, cuando no quiere elevar el salario mínimo. Ese empleador o ese empresario también está sometido y encadenado por el pecado, porque quiere acumular riqueza solo para sí mismo o solo para su grupo. Y al trabajador no lo ve con dignidad, sino que lo explota, lo humilla, lo maltrata. Ahí está amarrado también al pecado. Bien, vamos a ir concluyendo entonces, se nos está llegando el tiempo. Kenneth, muchas gracias por tus preguntas, son preguntas muy importantes de fondo. Si hay algún comentario o pregunta más. Si no hay más comentarios, entonces no les deseo buena suerte con la evaluación. Estudien, investiguen, lean y espero y sé que ustedes van a hacer todo su esfuerzo para ir avanzando en su estudio. Gracias a ti, Kenneth, gracias a Marco, a Marisol, a todos, a Fátima, a todos y todas las que participaron en esta sesión sincrónica. Así que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Aporten amor y buena voluntad a su familia y a todos los con los que se relacionan. Hasta la próxima semana. Chao. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Daniela, gracias. Chao. Lick, una duda. Dígame, Gracias. dígame, Daniela. Yo tengo una duda. Sí. Fíjese que, no sé, pero pocas veces he hablado de esto. Fíjese Dígame. que a mí me pasa que yo, digamos, soy bastante de ir a la iglesia. Entonces, cuando yo oro y tengo duda de algo, de alguna forma siento que como que Dios me respondiera. Incluso cuando yo estaba chiquita, desde los 5 años hasta como los 17, tenía un sueño seguido en que soñaba que alguien me secuestraba y siempre era la misma persona y quedaba como en continuación el sueño. Sí. Entonces, siempre era algo extraño que digamos,
que siempre aparecía alguien con túnica blanca y era el que me ayudaba. Ajá, ajá. Y por alguna razón, a veces los sueños son como advertencia. Ujú. Y cuando yo le he preguntado a él, Ajá. ¿eso es posible? Sí, claro, es posible. Usted es una persona dedicada a Dios. Me dice que Sí, desde niña está en la sí, iglesia. ¿Va a la iglesia católica o a la iglesia evangélica? católica. Ajá. Independientemente de cualquier iglesia, pero le preguntaba eso por lo siguiente. Usted está estudiando en una universidad que fue creada por el espíritu de, o sea, recordando y por todas las enseñanzas de Don Bosco. Don Bosco Ujú. también tuvo sueños y Ah, principalmente los sueños de él se enfocaban en la atención a los jóvenes. Al inicio él tuvo temor en esos sueños. Se le aparecía, igual que a usted, una imagen blanca. Conforme fueron avanzando los sueños, él identificó que esa imagen blanca era la Madre Virgen, la Madre de mm, Jesús. ujú. Y poco a poco fue teniendo más revelaciones hasta que le fue revelado cómo trabajar con los jóvenes. Fruto de Ah, esos sueños son las universidades salesianas en las cuales usted está estudiando. Entonces, hay que ponerle atención a eso, hay que tener cuidado también porque en ocasiones el ser humano, el cerebro, crea algunas cuestiones a partir de nuestras problemáticas o nuestros deseos. Entonces, sí. para que no haya una confusión, ¿verdad? Pero cuando uno está entregado a Dios, pues hay que pedirle a Dios que le ayude a ir encontrando la Es lo respuesta. que siempre hago, pedirle a Dios. Así es, sí. Entonces poco a poco usted va a ir. Las respuestas de Dios no siempre son de golpe, en ocasiones son muy Muy paso a paso, lento. poco a Ujú. poco. Y en la madurez de la vida uno va encontrando también esa revelación de Dios en la vida de uno. Sí. Así es, Ay, muchas gracias, Lick. Solo esa no era hay la por qué, duda. no hay por qué. Gracias por su confianza. Ya sabe, cuando quiera comentar algo, estoy para servir. Muchas gracias, licenciado. Tenga bien, buen fin de semana. Mucho gusto. Gracias, igual, adiós. Gracias, hasta pronto. Chao.